Bueno, siguiendo con el tema de hombro, ahora empezamos a hablar de las patologías del hombro. Vamos a empezar por lo que es la luxación. Como definición ya saben qué es luxación, ¿sí? Es esta pérdida de contacto de manera permanente entre dos superficies articulares. Entonces justamente que esta articulación, por supuesto que la tenemos que ver fuera, ¿sí? Quiere decir que si este es mi glenoide, nosotros debamos ver esto, ¿sí? Fuera de contacto de manera permanente. Ahora, ¿qué luxación es la más frecuente en hombro? La luxación anterior. ¿Sí? Se dice que la luxación anterior se presenta en un 98%, quiere decir que es la más frecuente, la más común y posiblemente por los defectos anatómicos que les nombré hace un momento en la anatomía básica que he descrito, y son por estos forámenes de Rouvier y de Weybrecht, por los cuales por esta debilidad de la cápsula anterior del hombro glenumeral, que la luxación sea más factible en la posición anterior. ¿Cómo es que se luxa? Normalmente la posición es en abducción, ¿sí? Y rotación externa. Esta rotación externa es la que produce la salida, la luxación del hombro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo clásico en la clínica cuando nosotros nos encontramos frente a una luxación de hombro? Lo clásico, primero que nada, lo primero que vemos es el signo de la charretera. El signo de la charretera. ¿Qué es una charretera? La charretera son estos emblemas, símbolos que van en la solapa de los militares. Si este es su hombro, este es este símbolo que va aquí en la charretera, en el hombro. ¿Para qué? ¿Por qué se asemeja a esto? Porque en lugar de que el hombro termine en una pequeña circunferencia, en este borde redondeado, termina en algo más abrupto, más en 90 grados, por eso se lo compara como charretera. Entonces justamente lo que vamos a ver en un hombro. En un hombro vemos cómo viene, ¿sí? Corta abruptamente y termina así. No existe lo que es la terminación redondeada de un hombro, es el signo de la charretera. No solo eso, ¿sí? El paciente, lo clásico es que el paciente, aparte del dolor que es fuertísimo, ¿sí? El paciente viene con el brazo bloqueado en abducción, ¿sí? Y el paciente está cargando el peso de su brazo, ¿sí? No puede soportar la caída del brazo. El paciente está cargando su brazo con el brazo bloqueado en abducción, ¿sí? Separado del cuerpo y junto asociado con el signo de la charretera, ¿sí? Entonces, eso es patognomónico típico de la luxación anterior de hombro, ¿de acuerdo? Signo de charretera, brazo bloqueado en abducción y el paciente está cargando el peso de su brazo con el otro brazo, ¿sí? Eso es típico para la luxación anterior. Apenas lo vean ya van a poder estar dando su diagnóstico, ¿sí? Como les estoy diciendo, está bloqueado el brazo. Quiere decir que si uno quiere apegar un poco el brazo, quiere mover, no se puede. No se puede, el brazo está bloqueado y muy doloroso. Entonces, ya nosotros casi tenemos el diagnóstico total. Pero ojo, nunca hay que hacer ningún tipo de maniobra de reducción ni animarse a hacer otra cosa hasta antes de una radiografía. ¿Y qué radiografías pedimos? Sí, obviamente siempre pedimos lo que es una AP, ¿sí? Que es una placa antero-posterior en la cual tendremos que ver esta imagen, ¿sí? O una segunda imagen muy importante a recordar en hombro es la proyección transtorácica. ¿Por qué? Vamos a ver en otras instancias, en otros estudios o análisis de la estructura del hombro, es muy importante tener una segunda imagen, una segunda dimensión, porque acá solamente estamos viendo un plano monoplanar. Entonces necesitamos ver otra imagen, una lateral del hombro. Van a ver que muchas veces en sus clases de radiología tal vez se defendió lo que es una proyección axilar. Quiere decir que los rayos X penetran por la axila, ¿sí? Pero en esta imagen transtorácica se estudia el hombro lesionado, ¿sí? Y los rayos X ingresan por el tórax del otro lado, hacia el hombro, ¿sí?
transtorácica. Entonces esto nos permite ver una imagen lateral de la escápula junto con su glenoide. ¿Y qué imagen es la que vemos? Vemos lo siguiente. Vemos una imagen en lo que es la formación de nuestro acromio, ¿sí? Vemos una pequeña Y que se dibuja, ¿de acuerdo? Y la glenoide de por medio. Y aquí estará la cabeza humeral, ¿sí? Vemos la imagen que es conocida como en Y griega o Y, que es básicamente la formación del acromio, apófisis coracoides, cuerpo de escápula, cavidad glenoidea e interpuesta la cabeza humeral con su diáfisis. Obviamente esto nos permite valorar la proyección lateral del hombro, ¿de acuerdo? Y con las diferentes variantes podemos encontrar diferentes posiciones por las luxaciones, o que esta cabecita, en lugar de verla de forma lateral, pueda esta cabeza estar mirando hacia atrás o en otra posición. Entonces es importante pedir una transtorácica. Bueno, finalmente corroboramos nuestro diagnóstico de luxación de hombro, que puede estar en algunas variantes, como ser una variante que puede ser la subclavicular, por debajo de la clavícula, subcoracoidea, por debajo de la apófisis coracoides, subglenoidea, por debajo de la glenoides de la escápula, ¿sí? Entonces podemos tener estas variantes en cuanto a la posición de dónde se ha luxado esta cabeza humeral, ¿sí? Debajo de la clavícula, debajo de la apófisis coracoides, o en este caso debajo de la glenoide, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos a continuación? Entonces a continuación lo que tenemos que hacer obviamente son maniobras de tracción y contratracción para la reducción de esta articulación. Por literatura, lo primero que se recomienda es jamás hacer lo que es la maniobra de Hipócrates, la cual es colocar el talón del pie, el pie con su talón en el hueco de la axila del paciente y con los dos brazos traccionar de la extremidad luxada para que pueda ingresar. Por supuesto, como se escucha, es demasiado brusca, demasiado fuerte, se pueden lesionar vasos, arterias, se pueden desgarrar más estructuras en los ligamentos del hombro, que se sobreentiende que ya se han desgarrado, ¿sí? Entonces, entre las maniobras más defendidas, por ejemplo, podrían estar la maniobra de Kocher, existe la maniobra de Cunningham, hay muchas maniobras, pero lo básico que quiero que recuerden es que cuando se va a reducir la luxación de hombro, lo básico es producir obviamente una tracción. La tracción tiene que ir seguida de abducción, rotación externa, ¿de acuerdo? Y en los primeros casos, cuando se hace esta luxación, deben tener la ayuda de alguien que les haga una contratracción con una sabanilla, ¿ya? Entonces es eso básicamente, es tracción, contratracción, abducción, ¿sí? Y rotación externa, ¿de acuerdo? Y la tracción obviamente. Entonces, en las primeras veces, por supuesto que no se logra la reducción en un momento. Está descrito que hasta podemos estar en esta misma posición sin movernos como 10 minutos. Es paciencia. Y lo más importante todavía es poder trabajar obviamente en equipo con el paciente, ¿sí? Que colabore en la maniobra, sepa que obviamente va a ser molesto, pero mientras se mantenga toda esta tracción, contratracción, abducción, rotación externa de forma continua, es tolerable, ¿de acuerdo? Recomendaciones extras, como les digo, obviamente es trabajar con el paciente el ámbito psicológico para calmarlo. Está descrito que se puede hacer masajes de deltoides de pectoral para relajar la musculatura y que pueda reducirse la luxación. Por supuesto que hoy en día el paciente puede entrar a quirófano para una pseudoanalgesia. Entonces el paciente está dormido, se relaja y la luxación puede entrar, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo más importante después de la reducción? Es cómo va a estar este brazo inmovilizado. Entonces el brazo tiene que ir en un cabestrillo, ¿de acuerdo? En esta posición, ¿sí? ¿Por cuánto tiempo? Se explica que debe estar por 3 semanas. 3 semanas en las cuales no puede mover este brazo para que pudiera cicatrizar las estructuras que obviamente se han debido lesionar en esta cápsula articular.
El movimiento que no puedes realizar para nada es la rotación externa, porque en esta rotación externa es que la cabeza otra vez se puede empujar, puede estirar de nuevo, por decirlo así, la lesión que produjo en la cápsula articular para luxarla y volver a luxarse, o lo peor de todo, y por eso el tratamiento a seguir es que esta cápsula articular anterior, si no se maneja de forma adecuada para su cicatrización, puede dejar una inestabilidad. Quiere decir que el paciente después mueve el hombro para cualquier cosa, para nadar, para peinarse, y se luxa. Por eso entonces es importante cumplir los tiempos de cicatrización para que esta luxación no se repita, ¿sí? Hablábamos de los términos, por ejemplo, hoy en día obviamente se habla de inestabilidad anterior en este caso, ¿sí? Esa es de la forma en la que se maneja, ¿sí? ¿Cuál es la luxación a continuación más frecuente? Obviamente estamos hablando ya del 2%. Es la luxación posterior. Una luxación rara, no es frecuente, como están escuchando, del 2%. Y lo más complicado es que este paciente no va a venir con lo clásico de la charretera, ni del bloqueo en abducción, el brazo, no. De hecho, el paciente generalmente llega con el brazo caído, apegado al cuerpo, ¿sí? Simplemente caído, apegado al cuerpo, y obviamente igual que cualquier luxación está muy adolorido, gritando de dolor. Pero el brazo, sin embargo, está bloqueado en aducción, apegado al cuerpo, ¿sí? Y el paciente no está cargando el brazo, simplemente lo deja caer y no puede mover el brazo en aducción, bloqueado allí. Entonces es un poco complejo las primeras veces que se ve, no tenemos signo de charretera. Lo que más nos orienta es este bloqueo, la incapacidad de poder mover el brazo. Y lo que mucho nos ayuda es la proyección transtorácica, que nos permite ver cómo este húmero, en lugar de verlo de forma lateral, está mirando hacia atrás, ¿sí? Obviamente eso es con años de ir viendo imágenes, radiografías, para poder visualizar en qué posición está nuestro húmero realmente en esta proyección transtorácica, y ahí podemos determinar finalmente que se trata de una luxación posterior, ¿sí? Entonces lo mismo, lo propio es el tratamiento, es la reducción y el manejo conservador para que pueda cicatrizar esta cápsula articular.